Hola, buenas. Hola, hola. Mauricio, te pido si prendes tu pantalla. Pues buenas No, tardes. Tardé un poco en poder hacer la conexión de manera eficiente. Como siempre, Facebook me hizo alguna gracia. Me falta que prendas no me deja. ¿no te deja? Me dice que no puedo iniciar el video porque el anfitrión lo detuvo. Ah, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo te lo regreso? No sé. Yo aquí veo lo que está tachado, pero lo Ah, pico y no me deja. Me sale ese mensaje. sí, es que hace un rato pensé que no lo podías. Aquí está. Anclaje, chatear, solicitar inicio. A ver si ya, ya, Ahí ahí, está. ahí vienes. Ya, Perfecto. por fin, la Ya. tecnología, la tecnología ya nos dejó. Bueno, pues ya empezamos aquí a tener algunas personas que se conectan. Y bueno, mientras que se conectan, si te parece bien, voy a, pues un poco platicar, ¿no? El porqué de la convocatoria el día de hoy, este mes en Interlínea. Pues estamos haciendo un recuento sobre las diferentes historias de vida de algunos personajes que pues han transitado en este proyecto desde hace ya 13 años. Este proyecto, bueno, pues busca, por supuesto, pues no solamente analizar el quehacer, sino a las personas, ¿no? Pues cómo se van construyendo, qué es lo que va significando, porque de alguna u otra manera la gente también idealiza, ¿no? Idealiza a estas Mm. personas, entre ellos, por eso el día de hoy a ti, como que también empezar a platicar y darse cuenta que son personas de carne y hueso, empieza a resultar mucho más accesible a ¿cómo se llama? Pues a estos quehaceres, ¿no? Del mundo del libro. Y bueno, para eso nosotros en nuestro sitio web, pues hemos ahorita, bueno, pues convocado a que pues se acerque, ¿no? Este mes a las diferentes historias de vida que tenemos, que hemos tenido aquí. Por ejemplo, en algún momento estuvo Joaquín Díaz Canedo, nuestro queridísimo Jesús Anaya Yo Rosique, también con y luego, pues, Delia Lipsic, una autoridad en derechos de autor que tuve la oportunidad, ya el finado Raimundo Mier, muy doloroso para mí, que nos sorprendió. Por Vaya, supuesto, también con Martí Soler, aquí tenemos una plática con Martí queridísimo. Soler, que fue en 2014, Roger Chartier, El gran Rogers. Sí. ajá, Roger, que bueno, pues sigue siendo todavía una figura muy importante ahora. Sí, Tengo aquí a Roger Melo, que también es ilustrador, seguramente lo has de conocer. Eh, sí. Jorge Lozano, un español que también pues tuvo ahí, tiene unas historias muy, muy interesantes en torno a la comunicación y la edición. No sé si conoces a Jorge Juanes. No, no Es, tengo la fortuna. Él es un personajazo también, ¿no? Que nos habla, nos fue metiendo en la filosofía de la construcción de la idea también. Ok. Daniel Dubinsky, eh, un distribuidor chileno sensacional que conocí en algún momento. Ok. Jesús Eduardo García, que le hicimos más bien un homenaje, lamentablemente falleció súper, súper joven. Luz María Perfecto. Chapela, que seguro, La seguro, conozco muy bien a Luz María. la- Hace años que no la veo, pero no, Luz María no sabía, fíjate. falleció ya hace unos años, fue muy triste, ¿no? No sabía. Sí, Pero sí, sí hubo una época en que trabajamos juntos, sí. sí, sí, Muy sí. bien. Vicente Forés también, aquí voy a tener que poner demasiados listones negros, también falleció. Uy, qué pena. Héctor Manjarres, que seguramente lo has de conocer. Sí, cómo no. Eh, Luego, pues esta María Victoria Dávila, que es una librera que también ha sido muy, muy importante. Adolfo Castañón, bueno, seguro lo has Bueno, de conocer, y ¿no? no, pues, trabajamos juntos en el mundo de cultura muchos años. Exacto, digo, Juan Villoro, Con- Aline Peterson, que a lo mejor la conoces, ¿no? La Sí, mamá también. de Aline de la Macorra La también. Macorra, sí, cómo no. Sí.
Sara Rojo, no sé si la conoces, es una No, narradora oral estupenda. Y buen bueno, gusto. pues con Luis Almeida hicimos 2 programas que Ajá. por supuesto que seguro que ese sí lo debes de conocer, Y ¿no? claro, Y por bueno, supuesto. y esto es pues para invitar también, bueno, pues que entren aquí a la página de Interlínea, donde, bueno, pues van a encontrar un montón de entrevistados, ¿no? Ya tenemos aquí 382, eso sin contar todo lo que tenemos ya en nuestro, pues en nuestro espacio de YouTube, ¿no? Bueno, pues esta invitación formaba parte para que la gente se reuniera y bueno, pues los que ya se están reuniendo, muchísimas gracias por estar aquí. Y les pido que cualquier pregunta, duda, comentario, lo que sea, bueno, pues esta es una charla abierta también a conversar con ustedes y la idea de poderla transmitir así, pues nos permite justo eso. Bueno, Mauricio Gómez Morín es el protagonista de nuestra historia de vida el día de hoy aquí en Interlínea. Pues lo conozco hace muchísimos años, pero Así es. nunca hemos platicado largo y tendido, así es que hoy nos vamos a dar ¿Verdad? esa oportunidad, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que muchísimas gracias. Y cuando hablamos de historia de vida, hablamos de un gran trenzado, ¿no? No es algo que se haga linealmente y entonces primero, segundo, tercero, como si fuese pasitos a seguir, ¿no? Sino, pues es ese un entrelazado de contextos, lo que podemos llamar habilidades y competencias y oportunidades. Es decir, todo eso tú como ser humano eh, vas teniendo como una especie de visión donde detectas que, como dices tú aquí al principio, ¿no? En una especie de, de autorretrato, así le llamaste, ¿no? Pusiste, yo nací pintor, ¿no? Es decir, qué bonito, ¿no? Yo nací pintor. No sé si pintando los muros de la casa de tus padres. Correcto, correcto. Sí, claro que sí. O sea, como muralista, pues, además. Y bueno, pues en ese barrio de San Ángel, ¿no? Es decir, son dos Correcto. elementos que, por un lado, tienen que ver con esa genética, ¿no? Aparentemente, pero también con un contexto de oportunidades. Cuéntanos, ¿cómo se va haciendo ese camino, que además lo cuentas muy sabrosamente en tu autorretrato, porque cotidianamente vas haciendo recuento de todo lo que te va rodeando en tu entorno social, económico, político, ¿no? No es gratuito todo eso que va pasando para hacerse lo que eres hoy, que te podemos etiquetar, que no me gusta, como ilustrador, ¿no? Pero vamos viendo cómo eso es mucho más complejo que una palabrita de ilustrador. Cuéntame. Correcto. Ujú. Bueno, pues yo como todos los niños, niñas, todos nacemos dibujantes, ¿no? Es curioso que no haya, pues hay poca exploración de pues de esta habilidad innata, porque yo creo que es algo que está en el código genético de todos, ¿no? Este, y bueno, pues yo ciertamente dibujaba en todos lados y tuve la fortuna de que, al contrario de otros amigos que también les gustaba dibujar, pero que sí les daban sus buenos reglazos o sus buenos manazos, ¿no? Bueno, mi padre era arquitecto y además pues, le gustaba dibujar y pues nunca me reprimieron. Entonces, eso es parte pues, una circunstancia favorable para mí en la vida, ¿no? Este, y yo dibujaba en las paredes, en los cuadernos que me ponían, en todos lados, ¿no? Fue algo que desde muy chico empecé a hacer consuetudinariamente, con mucho gusto, ¿no? Y tuve esa fortuna de estar en una familia con unos papás que fomentaron esto, ¿no? Este, yo pues, digamos, terminé la primaria, la secundaria, y terminando la secundaria, ahí tuve un crossover muy fuerte,
porque yo estudié en el Simón Bobito, en el Simón Bolívar, y, y pues en la secundaria, los padres lasallistas, los maestros, pues me trabajaron así fuerte el último año, y yo decidí que quería ser seminarista, ¿no? Entonces, digo, mi familia es católica, yo lo soy también. Soy un católico desgobernado, pero tengo esa formación. Y cuando les dije a mi padre que yo quería irme al seminario, me dijo, estás loco, no sabes ni lo que estás decidiendo y no te voy a dar permiso. Y yo lloré y me enojé y le grité y que estaba contraviniendo un designio divino. Me dijo, pues será lo que quieras y me caiga un rayo del Señor, pero no te voy a dejar ir, ¿no? Y yo creo que esa es de las cosas que más le he agradecido a mi papá, ¿no? Porque siempre fue una gente muy con esa sensatez, digamos, con esa lógica natural, ¿no? Decir, pues, este chamaco, ya se siente en brazos del Señor y pues no. Y, y entonces tuve ese shock y aparte, y bueno, me mandaron a Chihuahua, tierra de mis abuelos, y tanto maternos como paternos, y ahí estuve pues casi un año pues, trabajando en un pueblo del norte de Chihuahua y feliz de la vida ahí, de una vida de campo. Y en eso andaba cuando mi mamá me habló, me buscó y me dijo, hay una escuela, una prepa perfecta para ti y justo eh, fue cuando se abrieron los SHs. Ya ves que fue creación de Pablo González Casanova, una de sus muy fantásticas iniciativas. Él se la comentó a mi abuelo Manuel, mi abuelo se la comentó a mi papá se la comentó a mí, ¿no? Y entonces ya me regresé de Chihuahua y fui primera generación del CCH Sur. Todavía no había Perisur ni nada, era una zona libre de todas esas peculiares cosas que hay ahora en este lugar. Y pues para mí, entrar al CCH después de haber estado en una escuela pues católica, privada y todo, pues fue así para mí el CCH me impulsó, me hizo crecer enormemente. Yo de veras amo esa escuela, amo el sistema que tenían los SHs, ¿no? Porque ya había una propuesta de educación activa, digamos, ¿no? Tuve un fantástico maestro de dibujo que me también empujó, que es, entonces, además, pues yo podría decirte que lo que me enseñó el CCH fue a redactar, me enseñó a usar una biblioteca y a responsabilizarse de ti mismo, de tu desempeño en la escuela, ¿no? Y digo, eso lo digo a posteriori, eso lo valoré ya en el curso del tiempo, ¿no? Y yo en ese proceso de la prepa en el CCH me fue quedando claro lo que quería hacer en la vida, que era dibujar y pintar y dedicarme a eso, ¿no? Entonces, cuando terminé, eh, justo terminé el CCH y entré a la Esmeralda. Sí, déjame detenerme ahí Perdón. un poquitito, antes de que sigamos con esta otra etapa donde ya decidiste, ¿no? Sí. Antes quiero pedir si puedes bajar un poquito tu pantalla, ¿no? Eso, así está mejor. Ah, Sí, ahí perfecto. está mejor. Perfecto. Bueno, nada más para decirte que Alex Hernández Garibay nos dice que gracias por compartir y Elaciana
Menes, Alicia Menez. Nene Sánchez dice que eres un personaje de la producción editorial y de las artes plásticas que debe de estar más activo y visible en exposiciones y ediciones de distintas áreas. Ya hablaremos al respecto. Dice que te admira mucho como artista y como persona. Pero bueno, es importante saber que está ella aquí con Claro, nosotros, ¿no? Y bueno, era un poquito, quiero regresarme a este asunto, porque por supuesto que pues la educación nos va generando una serie de nutrientes, llamémosle así, ¿no? Que de pronto se consolida en, ¿no? La raya, el dibujo, el color, las manchas, ¿no? Es decir, dentro de este espacio que obviamente, bueno, pues viniendo de una familia como la que vienes, ¿no? Obviamente en tu casa había libros, había es toda una correcto. serie de saberes, ¿no? Alrededor fuertes y potentes, por cierto, ¿no? Es decir, no era cualquier cosa, ¿no? En esta tierra en la que naces, ¿no? Y que logras florecer. Pero me parece como importante porque la arquitectura son pues rayas por un lado, pero al mismo tiempo es la construcción de espacios, ¿no? Sí, Hay este colorido, hay todo este elemento que de alguna u otra manera lo fuiste digiriendo para que a la hora que llegas a esa prepa, el escribir y el leer y el expresarte no te significara externo y lo fuiste combinando con este profesor de dibujo, ¿no? Me parece como que es interesante encontrar estas semillas, ¿no? Que de pronto ya detonan, ¿no? En las licenciaturas. Uh-huh. correcto. Sí, bueno, efectivamente, ¿no? Pero pues sí fue un parteaguas para mí. Esa escuela pues, me dirigió hacia donde yo debía de ir, ¿no? Y bueno, y la experiencia en el CSH fue fantástica, ¿no? Además de que estábamos en el CSH Sur, estábamos a contraespalda del Jardín Botánico de la UNAM, y entonces nos brincábamos la barda y el jardín era para nosotros, ¿no? Y fue esta época, en los años 70 del siglo pasado, en donde había muchos cineclubs funcionando en la universidad. Y ¿Cierto? entonces yo estaba en el primer turno, que era de las 7 de la mañana a las 11 del día salíamos, ¿no? Y Uh-huh. entonces nos bajábamos a CU y veíamos así, pues, qué película queremos ver, ¿no? En una oferta impresionante. Yo, esa universidad y esa época, te digo, fue fenomenal, ¿no? No lo Es- dudo. y, y bueno, entonces ya cuando entré, entonces yo, bueno, fui a San Carlos primero. Mi padre, yo después entendí que estudió arquitectura porque en su generación y en su mundo, mis abuelos no le iban a permitir ser pintor. Yo creo que él tuvo ese deseo y lo más cercano, digamos, y que es political correct, era ser arquitecto, ¿no? Y entonces él me dijo, pues ve a San Carlos. Y ya me platicó de la escuela y toda la historia fantástica de cómo se fundó la escuela. Y fui y me encontré con que estaba en huelga, estaba cerrado, ¿no? Chin. Chin. Este, Y te digo que es el destino, es la carambola de la bola de billar. Entonces, pues me sentí pues, muy desafortunado. Y yo creo que vio el señor de la entrada, el vigilante, me vio tan triste que me dice, pero mire, hay otra escuela así de dibujo ahí atrás de la escuela, de la iglesia de San Hipólito, ¿no? Uh-huh. Y me dice, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí está. Y pues era la Esmeralda. Entonces, pues ahí fui dando tumbos por el centro y llegué a la Esmeralda. Y en ese entonces, bueno, pues la Esmeralda era una escuela de nivel técnico medio, no era licenciatura en ese momento. A mí eso no me importó
y pues entré a la escuela con muchísimo gusto, y pues tuve maestros extraordinarios, ¿no? Y dijiste, esto es, aquí es donde yo llegué, este era mi Y, destino, aquí, de pero, aquí. pero fíjate que en realidad yo tuve otra formación artística previa, paralela cuando estuve en el CCH, y es que por otro amigo mayor, entré al Molino de Santo Domingo, que era una escuela de grabado. El Molino de Santo Domingo se llama así porque era el molino donde desde la época colonial está ahí en observatorio, donde se junta viaducto y observatorio, Ajá, y atrás de la fábrica de las reglas Baco, ahí está, y es una vieja hacienda que desde la colonia, ahí, digamos, juntaban todos los granos y las cosechas, ¿no? Y se repartían. Y después se abandonó y un impresor que desgraciadamente se me olvida su nombre muy importante, compró la hacienda y pues ya sabes, era una vieja hacienda con un patio interior muy grande y muchos cuartos alrededor. Y entonces le alquilaba. Méndez, perdón que te interrumpa, pero está Perdón. ahí. Leopoldo Méndez, el Ah, impresor. Ajá, sí, pero no es, sí, Leopoldo Méndez, pero no es ese el ¿no? que, no, no, Ah, perdón, A Leopoldo lo conozco perfectamente bien. ok. Eh, y pues entré ahí al Molino Santo Domingo y era muy padre porque todos los cuartos del patio de la hacienda estaban rentados por artistas. Ah, Y al fondo, lo que era la troje, era un taller de grabado que lo dirigía el maestro Joaquín Lascarro. Y pues ahí estuve pues un par de años, un año y medio yo creo, haciendo mis pininos en grabado también, ¿no? Entonces, esa es otra vena mía, muy fuerte el grabado, ¿no? Este, grabado porque todo empezó en un muro, ¿no? sí, Haciendo, no exacto, solamente dibujando, sino haciendo perforaciones, rayando, sí, perforaciones y lograste así es. darle duro a al material. Y fíjate que, bueno, vámonos avanzando más rápido. Pues Sí, claro. no terminé la Esmeralda puntualmente, no acabé con los 5 años porque me empecé a hacer bastante rijoso y fueron los aguerridos años 70 y nos pasó a los que nos tocó la fortuna de estudiar en el centro de la Ciudad de México, que veíamos todos los movimientos políticos, las marchas y toda esa emergencia, esa insurrección, esa emergencia que hubo en esos años. Y entonces, y teníamos maestros también muy aguerridos. Y eh, nosotros teníamos como maestro que nos fue a dar varias conferencias a Alberto Híjar. Ah, Alberto Híjar, órale. Alberto Híjar. Yo lo conocí en la Esmeralda, ¿no? Y Ajá. Alberto Híjar, pues nos puso a patinar con el radicalismo político que lo caracteriza. Y entonces él, junto con otras personas, formaron junto a Felipe Ehrenberg, junto a Arnulfo Aquino, junto a varios artistas, ¿no? Formaron una cosa que se llamó el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, una organización artística política. Y entonces, y fue la época en que empezaron a formarse lo que se llamó el fenómeno de los grupos, ¿no? Entonces se formó el grupo Suma en San Carlos, y nosotros formamos un grupo en la Esmeralda, se llamó el Grupo Germinal. Este, ajá, le pusimos Germinal por la novela de Solá. Ah, Empezamos como un grupo
de lectura, ¿no? Y acabamos haciendo grilla, ¿no? Y como era así de conocimos esperarse. a Alberto, conocimos pues a Felipe, a Víctor Muñoz, que después sería del Componente. grupo Suma, del grupo Proceso Pentágono. Yo conocí muy bien a los del grupo Suma. En fin, un contacto muy importante porque ya ellos eran artistas profesionales, ¿no? Pero tanto a los Sumas como a nosotros éramos los Benjamines en ese momento, ¿no? Claro. Todo pues fue algo muy importante para la cultura visual y la cultura en general en México, ¿no? Ese famoso fenómeno de los grupos, ¿no? Y nosotros hicimos contacto con dos revoluciones que había en proceso en el continente, con la revolución nicaragüense y con la revolución salvadoreña, ¿no? Y entonces ya nos metimos ahora sí que al arte militante, ¿no? Ujú. Y empezamos a hacer mantas, murales sobre manta. Y eso fue gracias a las clases donde de Alberto Híjar y Cecilia Lascano, su alumna, donde nos empezaron, pues aprendimos de la historia del movimiento muralista mexicano. Y entonces dijimos, pues vamos a hacer murales móviles, vamos a hacer mantas para las marchas, y hacíamos pues, unos grandes murales sobre la manta, ¿no? Esa era la especialidad del grupo Germinal, ¿no? Éramos manteros, ¿no? Pero no eran mantas de rótulos, sino mantas gráficas, mantas pictóricas, ¿no? Claro, claro. Ajá. Tuvimos ahí contacto con los dos hermanos músicos, Carlos Mejía Godoy y Enrique, ¿no? Y el propio Frente Mexicano de Cultura hizo relaciones con los nicaragüenses, ¿no? Y entonces nos invitaron un día en una reunión, nos dijeron, ¿ustedes les gustaría ir a colaborar con la revolución nicaragüense? Pues sí, ¿cómo no? Así, pues mañana salen unos autobuses de México que van para allá y se van para allá, ¿no? Órale. Y fuimos todo el grupo Germinal a Nicaragua, estuvimos un año en Nicaragua, en el primer año después de la insurrección, después del triunfo sandinista, que desgraciadamente se pervirtió como lo hemos visto, pero en esos años pues fue una experiencia fantástica para nosotros, ¿no? Estuvimos haciendo talleres de pintura infantil, porque también los hicimos en México, esa era una vocación del grupo también, Ok. hacer talleres, y eso lo replicamos en Nicaragua. Hicimos talleres de cartel, talleres de mural, talleres de mandas, en fin, fue un año de una intensidad increíble. Y bueno, finalmente, estando en Nicaragua, un día estábamos en la universidad y nos dicen, los andan buscando unos mexicanos que andan por aquí. Y esos mexicanos eran dos maestros de la UAM Xochimilco que supieron de estos mexicanos locos que pintaban paredes y no sé qué. Ajá. Javier Bermúdez, Ah, mira. Ajá. profe taller, y ahorita me acuerdo del otro maestro, y nos dijeron, bueno, pues ya vieron lo que estábamos haciendo, y nos dijeron, pues somos maestros de la UAM Xochimilco, estamos formando la carrera de diseño gráfico, si quieren trabajar, si tienen ganas de ir, pues, si regresan a México, los invitamos a que nos visiten. Y finalmente, cuando terminamos nuestra labor en Nicaragua, regresamos a México y fuimos a buscar a estos personajes. Y entonces ya entré como docente a la UAM Xochimilco a dar clases en la carrera de diseño trágico. Eh, Así es. Sí, fíjate que poniéndole sí, esta pausa, ¿no? A este momento, porque viene como una transición como muy interesante, ¿no? Cómo se va construyendo, como bien un poco lo comentaba al principio, y esa es la sensación que tengo de tu historia, ¿no? Que no es nada más
este asunto de tengo una habilidad y la voy a No, desarrollar, sino que realmente detrás de todo esto no solamente había una construcción cultural, social, familiar, sino que además te fuiste alimentando eh, con mucha, con mucha visión, ¿no? De lo que estabas viviendo en ese momento en el contexto, para darle ese salto a generar que el dibujar no es hacer rayitas. Perdón porque lo haga de esta manera, pero es que a veces bien. existe esta idea de que es nada más iluminar o poner estos, ¿no? Te menciono que aquí está tu hija Conce, tu hermana, No, mi hermana. perdón, tu hermana Me dice, hermano, estamos aquí, gusta. ¿no? Cecilia Ezeta, que fue tu alumna ahí en la Mi UAM, alumna, claro, sí, cómo no. que dice que, pues, y Rocío Noblecilla, que es una ecuatoriana escritora, que bueno, pues más bien me conoce a mí, pero pues que está muy contenta. Agradecemos Y, que esté y, aquí. Ujú, y Cecilia dice, gracias a Mauricio por todo lo que me enseñó de muralismo y gráfica, monumental por allá de 1985, además de deleitarnos con su música de armónica en las tocadas en la UAM Xochimilco. Así, Así que empecemos en esta etapa de 10 años, ¿no? Que estuviste sí, en la UAM 10 Xochimilco con años. este comentario de Cecilia. Bueno, fíjate que te voy a platicar otra anécdota. Yo, antes de ser maestro, fui alumno de la UAM Xochimilco. Ah, ok. Este, ya en mi politización vertiginosa y loca, decidí que debería estudiar sociología y Ok. entonces entré a la UAM Xochimilco. Ya en el tronco común dije, no, 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 esto no me gusta. Y entonces, en esas andaba, pensaba entrar como alumno a diseño gráfico. Digo, era la época en lo que estaba la rectoría, unos pocos edificios y todos los gallineros ahí de atrás. En esa época fue cuando yo estuve, ¿no? Y finalmente, afortunadamente, abandoné ese proyecto loco de estudiar en la UAM. Pero bueno, la vida me volvió a regresar a la UAM Xochimilco. Este, y pues estuve, como bien dices, 10 años. Fue un momento increíble. Yo creo que cuando estamos hablando de 1980, este, un momento donde la UAM Xochimilco, pues sí cumplía con todas los preceptos del famoso documento Xochimilco y de esa educación integral que estaba proponiendo, ¿no? Que a mí me pareció algo muy importante, muy novedoso y muy revolucionario, ¿no? Sí. Este, y entonces pudimos formar entre los maestros que estábamos en diseño gráfico, se hizo un pequeño congreso interno para definir las líneas académicas de formación de los estudiantes en diseño. Pues fue muy importante, ¿no? Ahí ¿Diseño estábamos, qué? ¿Le llamas diseño qué? Trágico, ¿verdad? Ajá, diseño trágico. Sí, la carrera de diseño trágico, así es. ajá. Y bueno, pues hubo, pues veníamos muchos de los grupos justamente, ¿no? Ahí está Víctor Muñoz, Carlos Fink, en fin, ya nos habíamos conocido en otras lides y ahora nos encontrábamos ahí. Y en ese congreso, siguiendo los principios del proyecto Xochimilco, se definieron, digamos, y se hizo la currícula de la carrera, ¿no? Ujú. Y junto con la currícula y los contenidos, los talleres, ¿no? Entonces ahí se definió todo esto. Y nosotros, Carlos Oseguera, miembro del Grupo Germinal, que entró conmigo ahí, y yo propusimos la creación del taller de gráfica monumental. Este, pues que era
nuestra práctica, nuestra experiencia, ¿no? Y entonces, pues el taller se quedó, y ahora sí formalmente, a partir de ese nuevo currículum, pues ya formó parte de la currícula de la carrera de diseño, ¿no? Y ahí es donde yo impartí clases, ¿no? Además, pues fundé el taller de grabado junto a Bárbara Pachorek, Claro, mi claro, muy queridísima querida. Bárbara, muy Ajá. querida amiga, enorme amiga, Sí. pues hicimos muchas cosas durante esos largos 10 años ahí en la UAM, ¿no? Sí, pero de alguna u otra manera saliste de ahí, ¿no? Te jaló también ya esta parte de, digamos, Mira, la producción y la vinculación con el libro, ¿no? Es ahí donde sí, siento que también, ¿no? Tuviste esa conexión con el libro. sí, bueno, yo tuve siempre la conexión con el libro porque mis padres eran grandes lectores. Ahí empezó desde la casa, mis hermanas, mi hermano y yo, pues fuimos lectores desde pequeños, ¿no? Y luego mis padres tuvieron una librería en la Plaza San Jacinto, en San Ángel. Ujú, Justo la abrieron unos meses después de que se abrió Gandhi. La librería se llamaba Papiro Libros ujú. y nos ayudó muchísimo Mauricio Achar, a quien yo amé, adoré y admiré, porque era un tipazo, ¿no? Un tipazo, sí. Entonces, un tipazo, un tipazo. En fin, pero bueno, sí, yo siempre soy muy inquieto, ¿no? Entonces, ya al 10.º año me pude ir a un sabático. En ese sabático me puse a pintar como loco. Hice una exposición de todo lo que hice ese año en el juglar, ¿no? Wow, ajá, el juglar, claro, Yo ajá. invité a mis jefes de departamento a ir a la exposición y ninguno fue, nadie fue. Entonces, cuando me pidieron mi reporte de investigación del año sabático, le dije, mi reporte estuvo colgado ahí 2 meses y yo les estuve insistiendo y no lo fueron a ver. Entonces, no, pero pues tiene que ser un reporte por escrito. No, señores, yo soy dibujante, soy pintor, soy gráfico y mi manera de expresarme es así, y ahí estaba la obra y no la quisieron ir a ver, ¿no? Y dije, creo que ya mi momento en la UAM terminó. Además, fíjate que La como era burocracia técnico, terminó contigo. pues sí. No, pero además, como era yo técnico académico, Uf, no tenía yo chance de crecer más académicamente. Tenía que tener una licenciatura, entonces dije, vámonos pues a trabajar, ¿no? Y salí de ahí este, pues yo cerré el taller de gráfica monumental. Se quedó conmigo un maestro extraordinario que entró después de que Carlos Oseguera se fue, que es Eduardo Juárez Garduño. ok, ajá. Eduardo, bueno, pues entró chamaquito, recién salido de San Carlos, bueno, de la ENAP más bien, ¿no? De la Ya, Escuela de ya. Artes Plásticas de la UNAM. Y Ujú. y pues creo que ya este año cumplió 40 años en la UAM, creo, o 30 o 40 años en la UAM, ya, increíble, ¿no? Creo que 40, Creo que 40, ¿verdad? creo que 40, Y sí. el buen Lalo, pues entró ahí conmigo y estuvimos todos esos años trabajando juntos. Un gran amigo y un gran maestro, al que quiero muchísimo, que admiro muchísimo, ¿no? Bueno, muchos amigos en la UAM, muchos amigos, muy queridos, muy La queridos. UAM está cumpliendo 50 años. Sí, Es decir, increíble, ya, ya, increíble. ya, ya llovió. Ya llovió. Muy querida. Sí, oye, te menciono que está también por aquí Alejandro Portilla, que te manda un... El querido amigo, Sí, también alumno de la carrera, así, también. así Sí, es, sí, así sí. andan, Todos conectados. los alumnos que descarrilamos y que mandamos al mundo están por acá. Qué gusto, qué Sí, gusto, qué gusto. ajá. Bueno, pero
Bueno, esta parte de la docencia, al final de cuentas, yo creo que aunque terminó cuando tendría que terminar, punto, ¿no? Es decir, yo pienso que también como técnico académico, efectivamente, la universidad le pone un cierre, ¿no? Muy rápido a los que sin licenciatura pudiesen dar más por la universidad. Sí, Y creo que hiciste bien, creo que hiciste bien. Fueron 10 sí, años de la cual seguro, ¿no? Tuviste una maduración, ¿no? Una no, no. reflexión, un análisis, ¿no? Una serie de elementos que de alguna u otra manera te llevan ya a como tú acabas de decir, bueno, entonces ya me fui a trabajar, ¿no? Es decir, como si la UAM realmente como docente lo que hiciste, lo que significó para ti es como haber hecho la licenciatura, pero del otro lado. Entonces, Pues sí, hiciste tu licenciatura, tienes razón. te graduaste con esa exposición en el juglar y hayan o no haya ido los maestros, finalmente esa fue tu sabático y tu Sí, recepción. Y de ahí a trabajar, como acabas de decir. Y ahí es donde brincas, ¿no? A estos proyectos editoriales, eh, que bueno, te y, enganchaste también con personajes sumamente interesantes y que y, te llevan a una producción, yo creo que de más de 80 libros, ¿no? Que has estado, que y, has ilustrado. Y entonces entramos en esta etapa de la ilustración, ¿no? bueno, Donde yo quisiera saber qué pasó con el grabado en algún momento y por ahí preguntan que qué onda con el muralismo, pero bueno, ahí te dejo todo eso para que bueno, vayas. es que me cuesta mucho trabajo porque este, soy, soy muy, la vida fue muy complicada, ¿no? Qué Pero bueno. ni modo, para bien, ¿no? Cuando hice ese proyecto de pintar para hacer la exposición de mi sabático, me di cuenta de que me encantaba ser maestro, lo disfruté muchísimo, fue una cosa importantísima en mi vida, pero yo quería ponerme a trabajar como artista visual, ¿no? Dije, para eso estudié y eso es lo que quiero hacer. Este, y pues me propuse, ¿no? Eso. Y en ese momento estaban, bueno, anduve unos años con un primo mío, Carlos Trejolerdo, que era escenógrafo. Tuve pues un año con él colaborando, haciendo distintas escenografías, que también fue una experiencia muy importante. Pero luego fui a dar al Fondo de Cultura Económica. No me acuerdo bien cómo estuvo eso. Eh, pues ya, curiosamente, cuando empecé a hacer libros para niños, empecé a tener hijos, ¿ves? Es como Junto con pegar. junto con pegado, ¿no? Entonces, pues había que llevar comida a la casa y entonces, pues pintando, pues es muy divertido, pero no, ¿no? Y entonces fui a buscar trabajo a las editoriales. Una amiga me dijo, pues, si sabes dibujar ahí, puedes hacer portadas, puedes hacer trabajo editorial con tus artes, ¿no? Y entonces fui al Fondo de Cultura y pues ahí preguntando, me dijeron, pues mira, ahí está el área de libros infantiles, ¿no? Y entonces fui al área de libros infantiles y ya conocí al señor Daniel Golding, ¿no? Exacto. Este, Ese era el personaje que había. exacto, el personaje Daniel Golding. Ajá. Este, que, este, que bueno, me llevaba yo mi portafolio ahí, mal hecho, pero llevaba mi portafolio y me dio chamba inmediatamente. Él y otra gente a la que le agradezco porque fue la que inicialmente me dio chamba, que es Rebeca Cerda, ¿no? Ok. Ujú. Ella es la mujer de Juan Arroyo, que también fue maestro en la división en diseño industrial, creo, ¿no? De ahí de la UAM Xochimilco De también. la UAM Xochimilco. Ujú. En fin, el caso es que
pues entro a este otro mundo que son los libros infantiles, ¿no? Y Daniel me dice, pues ya has hecho cosas para niños. Pues no, pero pues sé dibujar y me gusta. Y pues soy medianamente un buen lector. Y entonces pues me empezaron a dar chamba, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente en México, y no sé por qué, yo siempre he dicho que es un país de ilustradores. Es un país de ilustradores. Como decíamos en el gremio, levantas una piedra y salen corriendo dos arañas y cinco ilustradores, ¿no? Este, y, pero desgraciadamente, en el ámbito académico, no hay una escuela de ilustración. Y en O sea, es Argentina, una pequeña materia ahí muy arrinconada, cuando en el mundo, o sea, es una carrera, ¿no? sí, 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 Y aquí conozco. no se le ha dado ese, perdón, ese estatus, ¿no? En ningún lado, ¿eh? En ningún lado. Ni en la NAP, en ningún lado, ¿no? De veras es una pena. Entonces, pues yo soy uno de los muchos ilustradores silvestres, ¿no? Montaraces que nos hicimos, pues, ahí a la buena de Dios, ¿no? Ujú. Y yo desde entonces, cuando empecé a trabajar como ilustrador, ver las condiciones difíciles de trabajo, bueno, estamos hablando del mundo AC, que no es antes de Cristo. Bueno, sí, no era antes de Cristo, sino antes de la computadora y De la después de la computadora. computadora. Yo así les digo a mis hijos, yo soy AC y DC. No es de la energía, ¿eh? No, es antes de la computadora y después de la computadora, ¿no? Y fíjate que eso me parece fundamental, tener esa doble cualidad, porque ha sido muy enriquecedor en mi caso, ¿no? Me costó mucho trabajo entrar al mundo de la computadora, ¿no? Pero ahora pues trabajo indistintamente. Yo tengo aquí en mi escritorio la computadora arriba y otra mesa de dibujo abajo. Estoy trabajando dualmente en los dos soportes, ¿no? Entonces, en fin, pero pues fue un cambio fuertísimo entrar al tema de la ilustración, porque aunque yo era un gran lector, bueno, quiero decir un gran lector porque me gustaba leer, no, o sea, pero era lector, pues me di cuenta que no había, porque dije, a ver, un libro de cómo se ilustra, pues no, 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 no. Entonces, pues ahí fui aprendiendo, Daniel me fue ayudando, Rebeca Cerda también, yo me puse a ver libros, a ver, en fin, a entender todo este enorme recursos que tiene la ilustración, que luego se le ve como un arte menor, me parece una visión totalmente pues, mala, falsa, falseada. Al contrario, ¿no? Debería haber unas carreras en las escuelas de artes, debería haber la carrera de ilustrador, ¿no? Y México es cuna de ilustradores, te digo que y además, pues con el curso del tiempo, yo creo que este boom que hubo en el mundo de la literatura infantil, porque sí fue un boom justo de estos años 90 del siglo pasado, 80, finales 80, 90, ahora, bueno, pues creció el mundo de los libros infantiles, de las ferias, las editoriales, es decir, fue una eclosión increíble, ¿no? Y pues en esos años yo estuve trabajando como ilustrador, ¿no? Este, eh, Pero además con mucho éxito, es decir, digamos, sí, esto de éxito es siempre así como, ¿qué quiere decir, no? Digamos, obviamente llegaste en el momento indicado en donde nace todo esto, pero enganchaste perfectamente bien, la historia te permitió, ¿no? Llegar a ese lugar en el momento preciso, pero bien. Es decir, sí, ¿en qué radica esta ilustración que te permite poder comunicarte? Primero,
con el texto del autor y por lo tanto el autor. Y segundo, poder transitar en el mundo de los editores para poder llegar a esos lectores, lectores que, bueno, tenías algunos en casa, pero que tu pensamiento también tenía desde la adultez la posibilidad de comunicarse, ¿no? A través de esta ilustración, este colorido, para no, digamos, no era iluminar el texto, sino acompañarlo y enriquecerlo, ¿no? Y eso es lo que estaba en juego, ¿no? En ese momento donde pusiste en acting toda tu capacidad de escucha, tu capacidad de entender dónde estabas parado y para quién estabas construyendo. Creo que eso es parte del éxito, según yo, Sí, de lo que pudiéramos hablar de tu trabajo como ilustrador. claro. Bueno, yo te digo más, yo pienso que el ser lector ya fue también un hándicap muy importante, ¿no? Eh, yo desde entonces me acuerdo que decía cuando me preguntaban qué onda con la ilustración y todo, decía que a mí me fascinó el trabajo de ilustrar porque yo lo definía como cuando yo ilustro un libro, las ilustraciones son como las postales del viaje al que me llevó el libro, ¿no? Así es como yo definía mi trabajo como ilustrador, ¿no? Ujú, Y pues yo siempre fui muy afecto al dibujo. Eso es algo muy importante destacar. Es decir, siempre tengo libretas y siempre estaba dibujando, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. ujú, Y eso fue una gran ayuda para ser ilustrador. Para ser ilustrador hay que ser un gran dibujante, eso es un sine qua non. Y pues con esos recursos empecé a trabajar y bueno, pues con editores como Daniel y como muchos otros editoras y editores que fui conociendo y con los mismos colegas, pues vas aprendiendo, ¿no? Y dándote de topes con de repente y regándola muchas veces, pero pues así en el camino, pues toda mi generación fuimos aprendiendo, ¿no? Este, y me parece que además yo tenía claro que la ilustración en un libro infantil no se trataba de dibujar lo que exactamente estaban diciendo las palabras, ¿no? Me parecía que esa era una relación muy mecánica, ¿no? Yo decía, bueno, pues hay que buscar como que haga un clink la ilustración, obviamente, con la historia, pero que hable de cosas que la historia no necesariamente describe, ¿no? Así es que que sea una complementariedad de la lectura, ¿no? Yo siempre he dicho que, al contrario de lo que mucha gente prejuiciosamente pensaba de que los libros con dibujos era para tontos, casi, casi, ¿no? Me parece que los libros infantiles, por combinar la imagen y la palabra, son libros muy complejos, ¿no? Yo he trabajado con maestros los libros de ilustración y les cuesta un trabajo ver la ilustración a los maestros y maestras como no tienes idea. Y cuando lo hago con los niños, es natural su capacidad de ver los dibujos, de entenderlos, de sacar conclusiones de esos dibujos, ¿no? Entonces, eh, también entendí que la ilustración no era un accesorio más en un libro, sino era una parte fundamental de la lectura, ¿no? Del acto de leer. Leer imágenes y leer palabras, ¿no? Y eso pues lo fui aprendiendo en ese curso de estar haciendo libros, de conocer a colegas, de conocer editores, etcétera, ¿no? Y llegó un momento cuando trabajando con Daniel Goldin en el fondo, una mañana en la que me preguntó, oye Mauricio, ¿y te parece que es importante un editor de ilustración en una editorial que hace libros para niños? Yo no tenía la más remota y prostituta idea de lo que significaba lo que me estaba preguntando, pero ajá, dije, tienes que contestar que sí. Le dije, sí, sí, cómo no, sí es muy importante.
Ah, sí, bueno, pues contratado. Y entonces pues, me contrató como el responsable de dirigir la ilustración de los libros que se publicaban ahí en el Fondo de Cultura, ¿no? Y estuve trabajando varios años con él, ya, es decir, yo era un trabajador externo, era un colaborador, un ilustrador, y ya formé parte del equipo de trabajo de Daniel. Y bueno, no nada más, digamos, hacía yo el trabajo de ilustración, sino pues hicimos una cantidad enorme de cosas, ¿no? Porque ya ves que Daniel pues es incansable y empezaron a hacerse estas ferias, entonces hacíamos la decoración y la imagen de las ferias. En fin, fue una chamba enorme, ¿no? Este, y pues yo, pues para mí esa fue mi licenciatura y mi doctorado, ¿no? La Ah, verdad, doctorado, claro, sí, 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 totalmente, queda absolutamente, clarísimo. ¿no? Y yo empecé a trabajar en la colección que es la más, digamos, eh, austera, que es A la orilla del viento, ¿no? Que son libros rústicos, ¿no? Las ilustraciones no son a color, este, y yo me sentí muy feliz ahí porque como grabador, a mí me gusta mucho el blanco y el negro, digamos, ¿no? Me gusta mucho trabajar con tinta china, con plumillas, o hacer cosas con lápices, con carbón, en fin. Entonces, para mí fue natural ahí poder ilustrar libros cuando me decían, no, qué feo aquí. Las ilustraciones, los libros regones para ilustrar son los a color. Sí, claro, pero pues yo encontré también el gusto en estos otros libros rústicos, ¿no? Y en Ujú. fin, ya empecé a colaborar con otras editoriales, en fin, fui abriéndome a todo el mundo de la ilustración, ¿no? Este, y pues duró esto 10 años. eh, para mí fue un crecimiento enorme, porque además, pues el tema bueno, fui varias veces a la Feria de Bolonia, que pues es una de las ferias de libro infantil, si no es la más importante del planeta, ¿no? Sí. Y de conocer pues a ilustradores de otras partes del mundo a los que yo admiraba. Así es que pues ha sido un largo camino, ¿no? Que la ilustración me llevó a conocer gente, lugares, personas. eh, Así es que le estoy muy agradecido, ¿no? Eh, yo nunca, aunque estudié pintura, nunca me he considerado un pintor formalmente, porque sí pinto, pero dibujo más de lo que pinto, ¿no? Entonces, pues a mí la ilustración por eso me vino muy bien, ¿no? Porque era parte de lo que yo ya traía en mi vocación y en mi aprendizaje, ¿no? Y luego, bueno, pues fui entendiendo, digamos, los preceptos para una buena ilustración, ¿no? Conociendo el trabajo de los grandes ilustradores a los que admiraba y conversando con editores de todos lados, ¿no? Y creo que ahí entendí algo a posteriori muy importante, ¿no? Creo que el mundo de la pintura, por ejemplo, es muy introvertido, ¿no? O sea, tú trabajas solo, vas para adentro. Y el trabajo de ilustración, lo que me gusta es que es un trabajo extrovertido, es un trabajo colectivo. Tienes que estar en diálogo con la historia, tienes que estar en diálogo con el editor, con el lector, por supuesto. En fin, esa dinámica a mí me pareció fantástica, ¿no? Por eso también me gustó tanto, ¿no? Y por eso, pues, me fui por ahí muchos años, ¿no? Estuve pegado a los libros, pues, a la ilustración y a los libros, ¿no? ¿Y la inspiración es a partir de la historia o de pronto es una pregunta así como muy personal, es decir, lo Sí, lees, bien. pero
cómo logras, ¿no? No se trata, como dices tú, de copiar lo que se está diciendo, sino realmente acompañarlo. ¿Cómo generas ese contexto? ¿Sales a caminar o traes algunas cosas o ya tenías algo pensado y algún día dijiste, ah, mira, en este momento queda bien esta idea que tenía acá? No lo sé, es decir, ¿cómo se trabaja, no? Es decir, me imagino que Bueno, es un pues proceso, ¿no? es una locura porque obviamente, lo que voy a decir es una obviedad, pero vale, porque pues, cada libro es un mundo, ¿no? Sí. Cada libro es un mundo, cada historia es un mundo. Y entonces yo, como te decía hace rato, lo tomé como, bueno, primero tienes que ser un lector acucioso. Es decir, para hacer ilustración, pues tienes que ser muy acucioso, porque fijarte en los detalles, fijarte en los contextos, porque esos, de ahí salen las ideas, ¿no? No de la anécdota que está más a primer plano, ¿me entiendes? Yo empecé a entender que había que irse más a profundo, ¿no? A los interlineados, como A los diría. interlineados famosos, ¿no? Pero son cosas que después me di cuenta que, pues, eso es lo que hacen los buenos ilustradores, ¿no? Este, y así fui aprendiendo, ¿no? Con esa chamba, ¿no? Y luego, yo en general soy un ilustrador muy ecléctico en el sentido de las técnicas y de los materiales, ¿no? Entonces, pues puedo hacer cosas en acuarela o con lápiz o con plumilla y tinta china o con colores pastel, en fin. Y yo trato de que la técnica tenga que ver también con la historia, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, hice un libro que se llama Negrita, de un escritor cubano que ya murió, Jorge Ornelio Cardoso, Ujú. que es la historia de una perrita que vive en un bohío cubano. Entonces, es muy bonita la historia porque a través de la perrita te describe la vida del bohío, ¿no? Pero una vida muy dura, ¿no? Y por ejemplo, yo desde que empecé a leer, sentí que eso tenía que hacerlo yo haciendo silografías, grabados en madera, ¿no? Que eso iba a dar un poco el tono campirano y, en fin, por decirte. Entonces también trato de juntar ese tipo de asociaciones, ¿no? En- en- o sea, la cuestión de las técnicas no es una cuestión técnica exactamente, ¿no? Es también parte de la narrativa, ¿no? Con qué material decides enfrentar una ilustración, ¿no? Y todo eso, pues, fui haciendo como un decálogo no escrito de los principios con los que trabajo yo haciendo los libros, ¿no? Pero principalmente, como te digo, yo tengo libretas donde cuando voy a hacer un libro, lo primero es leerlo a fondo, hasta dos, tres veces, ¿no? Y voy tomando notas escritas. Este, y muchas veces las notas de la primera lectura son las que me dan las pautas, ¿no? Este, porque te digo, la propia historia te brinda las imágenes, ¿no? Uno es lo que pasa, o sea, cuando estás leyendo, pues estás haciendo el cine acá dentro de tu chirimoya, ¿no? Entonces, bueno, pues yo decía, bueno, pues, bueno, justo yo estaba muy enojado con dos grandes personajes, ¿no? Con Rudolf Arnheim y con ahí cómo se llama este otro personaje, Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim decía que las ilustraciones en los libros eran como esa persona que en el cine está hablando con otra mientras está viendo la película, ¿no? Y se me hizo una ofensa, así es que desde ese día lo odié, ¿no? Este, y ciertamente yo conocí gente que cuando veían un libro con ilustraciones, ay, es para niños, ¿no? Con una deferencia, o sea, y dije, no, eso está mal, esa actitud es incorrecta, ¿no?
Y la historia me ha dado la razón porque ahora lo que es magnífico en el mundo editorial es que hay libros ilustrados para mayores. Claro, Es fantástico, o sea, para todas las edades, ¿no? claro, Y claro. wow, porque nos da chamba, pero además porque, exacto, la ilustración es algo fenomenal, ¿no? Y además, bueno, ya en el camino, pues vas entendiendo que hay ilustradores que son muy buenos para libros técnicos o ilustradores que son muy buenos para libros de quién sabe, de mil cosas. Yo conozco ilustradores que hacen cosas muy disímbolas, ¿no? Yo, eso sí, mi lugar es la literatura, ¿no? Eso sí, o sea, nada más, ¿no? Digamos que todos tus movimientos ahorita cuando estabas hablando es que pones todo el cuerpo en juego, ¿no? Es decir, estás así encima y te vas y te vienes. Y así es, ¿no? Es decir, no, Sí, no es nada más de aquí para afuera, ¿no? Sino es todo ese movimiento que te va llevando el sentimiento, la emoción de la lectura y de lo que estás queriendo transmitir en un momento además, pues personal también, que claro, seguramente se engancha en tus propias historias y en tus propios deseos, angustias y demás, ¿no? Entonces, a la hora que uno va ilustrando, también está poniendo su propia historia, es decir, es claro, innegable, ¿no? sí, Que claro, ahí, y por eso es una condición autoral, es decir, sí, no es el otro y tú ahí haciéndole la planilla, ¿no? Sino que es una condición absolutamente autoral en ese terreno. sí. Sí, y ahí es uno de los apuestas fuertes, ¿no? Porque no te puedes pasar de la raya. Es decir, hay una parte personal que uno le pone a la ilustración. Por supuesto, lo dijiste muy bien, pero no puedes sacrificar nada de la historia, ¿no? Y no te puedes pasar de listo, No puedes ¿no? imponer, ajá, No puedes imponer porque tú no eres el protagonista. Tú estás acompañando esa lectura, ese viaje, ¿no? A que te lleva la lectura, ¿no? Y yo trato de que mis ilustraciones pues, sean divertidas cuando se trata de una historia divertida, en fin, hacerle guiños al lector, ¿no? Este, y si la historia es triste, pues, ok, no voy a hacer cosas obviamente alegres, pero pues que haya guiños, ¿no? Que haya así detalles, ¿no? Y a esto me sirve para decir algo muy importante. Los grandes lectores de ilustraciones que son los niños. Porque cada vez que yo voy a una escuela o en una feria de libro, perdón, pero las mejores pláticas y las mejores discusiones son con los niños, ¿no? yo creo. Porque me dicen, a ver, ¿por qué dibujaste tal cual eso? Como que, ¿y por qué no? Se fijan en todo, te reclaman, te dicen, te corrigen, y es fantástico, porque yo digo, ¿ves? Los niños naturalmente son lectores visuales, naturalmente, todos lo somos, ¿no? Y se nos quita con la edad, eso es penoso, ¿no? Te digo, cuando he trabajado con maestras y maestros, con el tema de la ilustración, ¿sabes qué pasa? No ven. O sea, es un tema que hay un bloqueo en la cabeza y no ven las cosas, ¿no? No, ¿no será porque nos fueron bloqueando y nos dijeron, Sí, chiquitos, esto es de niños y entonces empiezas como a generar ese autobloqueo donde como sí, yo soy adulto, correcto. lo único que tengo que aprender a ver son los gráficos de las letras porque eso sí es de grandes, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Seguramente. Ujú. Y bueno, pues esa fue mi carrera profesional, ¿no? Estar Te voy trabajando en libros infantiles. te Y voy a ya comentar. después, muchos años después de eso, pues he estado trabajando como portadista en distintas editoriales, ¿no? Ujú. Haciendo un trabajo de ilustración para portadas que me fascina. Yo siempre admiré mucho al gran diseñador, ilustrador Daniel Gil, que fue el ilustrador
de toda la colección de Bolsillo de Alianza Editorial, ¿no? Y que es una cátedra de ilustración y una cátedra de creatividad lo que este hombre hizo, ¿no? Porque pues esa biblioteca de Alianza, no sé cuántos títulos tiene, pero es una biblioteca enorme, ¿no? Y no hay, nunca repitió una idea, nunca se repitió y sobre todo esa capacidad, yo la aprendí viendo sus portadas, el ingenio para resolver una portada, ¿no? ¿Son estas? No, esas son de Manuel, ay, ¿cómo se llama él? Manuel, creo que es Manuel Gómez, si mal Ah, no ¿de quién me las... estas son muy contemporáneas, Ah, ok. sí. Digamos, yo creo que ya los libros de Daniel Gil son los del siglo pasado, ¿no? Digamos, su Ajá. hit fue en los ochentas, en los noventas, digamos, ¿no? Ujú. Estas ya son más contemporáneas. Eran estas más o menos, ¿no? Es- Estas, ¿no? sí, exacto, Ujú. exacto. Claro, mira, son súper interesantes. Perdón, me entró la curiosidad No, de... sí, sí. No, es muy interesante porque además son muy diversas, son collage muchas veces, trabaja mucho con la tipografía, juega con las tipografías, con los objetos, en fin, Súper es un, interesante. Qué bárbaro. Ajá. y conceptualmente es fantástico lo que hace, ¿no? Es un maestro, digamos. Y eso también es una especialización, Sofía, porque que también no existe en nuestras carreras de diseño gráfico, ¿no? Ujú. Debería haber una especialización en ilustración y tanto de niños, pero también ilustración para portadas de libros adultos, etcétera, ¿no? Porque además son fuentes de trabajo, digamos. Está mal que que las carreras no se pongan al día en eso. Perdón, es una crítica constructiva, ¿no? No, no, no innecesaria además, porque Porque le estás dando herramientas ujú, a los muchachos, a los estudiantes para que se abran camino después en el mercado de trabajo, ¿no? Este, sí. Digamos, aprovecho la pausa pues para decir que Coquis Troquis, ¿no? Te saluda, dice, saludos a mi querido maestro, gráfica monumental, así un lugar es. de aprendizaje y tranquilidad, abrazos. Qué Luego, buena. Luis Jaime Lara, excelente ilustrador y un ser humano, me alegra verlo, escucharlo y aprender de él. Un abrazo a mi querido amigo Morris y mi agradecimiento a los organizadores. Morris, Morris te dice, Morris, Morris, exacto. Morris, eres Así me Morris. dicen en mi casa. Así te dicen en tu casa. Sí, 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 está bien, Morris. Por ahí correcto. leí que también te decían el flaco y bueno, creo que lo has Sí, conservado, ¿no? sí, afortunadamente mantengo la línea. Mantienes la línea. La he perdido en algunos momentos de la vida, pero ya más o menos la volví a conservar. Sí, Está bien. Bueno, pues creo que es muy interesante todo lo que hemos platicado el día de hoy y deja de manifiesto, ¿no? La importancia, pues, de la ilustración en todos los sentidos, cómo está la formación, pero tienes toda la razón. Es absurdo que no exista la profesionalización sí, de esto y creo que es parte de lo que pues habría que empujar. El problema es que quizá por la experiencia que tengo en la maestría en diseño y producción editorial, cuando entra en en estos esquemas, ¿no? Institucionales, de sí, pronto empieza como a, ¿cómo decirlo? Empieza a ser una camisa de fuerza. sí, Y cuando estamos hablando de este tipo digamos, de actividades creativas, culturales y demás, exacto. cuando empieza a ver la camisa de la burocracia, no en vano, por eso te acabas Sí, saliendo, ¿no? sí, 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 también Por tuve más amplio, problemas serios con la burocracia.
Sí, Sí, cómo no. sí, Pero sí, es verdad, ¿no? Este, sí, bueno, yo traté de inculcarle a los alumnos lo que siempre dijo Steve Jobs, ¿no? Sean locos y sean hambrientos, o sea, que tengan un hambre de saber, de conocer, de aprender, en fin, ¿no? Eso me parece que es muy importante, ¿no? Este, siempre me preguntaban, ¿no? Pues, a ver, ¿cuál es la receta para una buena ilustración? No existe, ¿no? Nadie te puede decir eso. Es decir, tiene que tener, pues yo lo que digo es que tiene que tener técnica impecable, ¿no? Tiene que tener imaginación y tiene que tener comunión con el lector. Entonces, ¿cómo se logra? Uf, ojalá hubiera una receta única. Este, pero pues hay que ser un buen lector, eso definitivamente también, ¿no? sí. Definitivamente. Bueno, aquí hay dos comentarios. Rocía Noblecilla nos dice que que los libros del Zorro Rojo tienen ilustradores maravillosos. Uno de ellos es Sí. Scafati, que ilustra los Zafate, cuentos soy un de Alan Moore. ilustrador argentino ya, De muy Alan Moore. famoso, Ajá. Dice Agueda GM, supongo que debe ser de la familia, eres un es mi hermana menor. ser de luz, hermano, que siempre me inspiras. Y bueno, y Cecilia, como ya habíamos comentado antes de la entrevista, me habías dicho que vas a hacer una exposición en Sí, en la UAM, que ya bueno, está, yo quería, ya está, quería yo pero justo cerrar con eso. Nos está diciendo Cecilia pues que busquemos a través de de la página de Facebook de Extensión Universitaria de la UAM Xochimilco. Pero cuéntanos sobre esa exposición un poco para ver si motivamos que vayan a la inauguración. ¿Sabes cuándo va a ser la este, inauguración? pues ahí no me pude comunicar hoy con Mariana Beltrán, Ajá. que es la que me invitó a hacer esta exposición. Entonces no sé la fecha exacta. Cecilia, a ver si Cecilia que nos esté escuchando, si tienes algún dato, te lo agradecería Y muchísimo. este, Ajá, ella, bueno, yo ya hice una exposición, pues ya tiene unos buenos años ahí en la UAM Xochimilco. Después de que me salí, fue por ahí del 2000, en la primera década de los 2000, no sé si en el 2003, por ahí, 2004, ¿no? Hice dos exposiciones en la UAM Xochimilco. Una en la Galería del Pasillo ahí de la carrera de diseño trágico ajá, y otra exposición ahí en la Galería del Sur, ¿no? ujú, En la Galería del Sur puse pintura, dibujos, en fin. Y en la sección ahí de la Galería del Pasillo puse casi puras cosas de ilustración. Y ajá, ahora en esta, pues son prácticamente puras ilustraciones ok. que he hecho en el curso de los años, de libros, carteles, revistas, portadas, en fin. Y según tengo entendido, va a estar repartida entre la Galería del Sur, la Galería de la Rectoría Ok. y la Galería de Diseño también, De pasillo? del pasillo. Ah, entonces vas a estar, y no te van a poner en los jardines también, porque últimamente ponen Pues a lo mejor, no los sé, jardines, es sensacional yo ahora que le mandé todos, todo, o sea, ella me dijo, tengo 75 acrílicos y entonces son 75 piezas. me está diciendo Cecilia que va a ser el 18 de julio Ok, a las 12 a las 12 del día en la Galería del Sur. ok, Este, y dice perfecto. que nada más va a ser en en la Galería del Sur. Ah, ok, Dice aquí en sus tres salas, pero dice que solamente será en la Galería del Sur. ok. Pero bueno, que es en el edificio central para los que nos están viendo, el edificio A central, Entonces, ahí el en Rectoría. 18 de julio, 18 de julio a las 12 pues ahí nos veremos, ¿no? Para sí que es.
te acompañemos Sí, claro, por en supuesto. esto y ahora sí que me platiques, porque yo tengo mucha curiosidad de que me platiques de algunas ilustraciones que siempre, como niña chiquita también, ¿y por qué pusiste esto? No, no es cierto. Así se me Bueno, antoja. ese es el último comentario que Sí, adelante. quería hacer justamente, ¿no? Ajá, Que con los niños, eso, siempre me hacían preguntas pertinentes de las ilustraciones. Esa ajá. ha sido mi experiencia, ¿no? Este, y yo creo que hay un hándicap que no ayuda, y es que tenemos muy mala educación artística en la formación, que es muy importante. No, no todos van a ser artistas, pero es muy importante tener esa educación también, ¿no? Ayuda a muchos otros desempeños de la vida, ¿no? Pero Pues ese sí, es, y lo que pasa es que además esa etapa los niños tienen son esponja, y eso lo sabemos perfectamente bien. De pronto se les acaba quitando la esponja, pero también falta quien converse con el adolescente y los jóvenes, ¿no? Esta etapa de que les dicen que ya no son niños, pero quieren seguirlo siendo y de pronto se les prohíbe, ¿no? Y creo que por eso el cómic, sí, toda la narrativa gráfica que está surgiendo claro, en la actualidad tiene mucho sentido. Justo en Filuni vamos a tener una plática al respecto, pero bueno, qué bien, porque nos interesa mucho también acá en Interlínea tener esta vinculación con los universitarios, con los jóvenes, claro, ¿no? Oye, fíjate que Cecilia nos está diciendo que sí, que no va a ser en el exterior, que sí va a estar ahí en el edificio, en la planta baja, que ya sabemos que ahí está la Galería del Sur, pero ah, también va a estar en el tercer piso, como bien lo dices, en la sí, galería de la Rectoría de la Unidad y en la biblioteca. fíjate, Una biblioteca, son así es tres, que, son ajá, tres zonas, ¿no? tres zonas y no va a haber en exterior, pero bueno, lo que yo comentaba es que es muy bello cómo la universidad se ha ido apropiando también de los espacios externos Es que para, ya va a estar lloviendo para entonces. Bueno, ya empezó aquí a llover, ya por lo empezó. menos aquí en mi pueblo ya, No, acá también, acá en tu otro pueblo anterior, en aquí mi ya pueblote. tu pueblo. Y Bueno, Mauricio, pues muchísimas gracias. no, pues al Termino contrario, ahorita la transmisión. Agradezco muchísimo a que nos estuvieron siguiendo. Claramente tienes un alto rating. Así bueno, que pues me da mucho gusto que hayas estado aquí y formes parte de estas historias de vida de Interlínea. Termino la transmisión y si quieres nos quedamos unos minutitos. pues nada más decirles muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y muchas gracias a ti, por supuesto, por la invitación, ¿no? Por supuesto, yo encantada. Acá todo el mundo te da las gracias, ¿no? En fin. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos Hasta a luego. la transmisión.